Yo tenía allí unos tíos, unas tías mejor, que eran unas señoras ya muy mayores y me cogieron mucho cariño, eran solteronas. Pero eran unas señoras que la leche la comían, la tomaban de su vaca. Los cerdos los mataban ellas y los hacían todo, preparaban todo. Bueno, tenían siempre mucha gente que los hiciera porque ellas no hacían nada. Pero todo, les hacían la matanza, les hacían los capones en la época del capón de Villalba, pues ya allí ellas cebaban los capones. Yo tenía mi pollito que le daba el granito de maíz y eso, y se lo hacíamos. Y eso sí que lo conozco todo. Yo conozco cómo se hacía la siega, cómo se hacía después la malla del trigo, cómo se iba a las abejas a recoger los panales y después se ponían en una centrifugadora para que soltara la miel. Yo eso sí que lo conozco muy bien. Tuve mucho contacto porque además ellas tenían, ya digo, trabajadores que hacían las cosas que a ellos les, claro, que ellos les mandaban. Y entonces, como a mí me gustaba mucho todo eso y la verdad, pues era una forma de distraerse, yo cogía y me iba con ellos y me iba, yo también cogí mi guadaña y segaba mi hierbecita. O sea que ese contacto lo tuve muy grande. Y había gente muy maja. Lo de la valla era muy bonito porque además, claro, había, ya empezaba, cuando empezaba la época de la malla, ya lo que te hacía muchísima gracia era el ruido de las máquinas, taca, 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 que empezaban con el ruido aquel. Y entonces venía, claro, como cada persona tenía su determinado sitio donde hacía sus mallas, porque no era que las hicieran todos juntos, pues entonces unos se avisaban a otros, yo te voy a ayudar a ti, luego cuando sea la mía tú me vienes a ayudar a mí, y entonces andaban rotando todos así por un lado y por otro. Y entonces se reunía todo el pueblo, se hacían las meriendas, se llevaban las tortillas y todas esas cosas, que era una cosa muy bonita. Y después se hacía, cuando se recogía, por ejemplo, otra cosa que tengo muy buenos recuerdos, es cuando se hacía, cuando se cogía el maíz, el deshojar el maíz. Y entonces también nos reuníamos todos en un desván que tenían allí que le llamaban el alpendre y allí nos reuníamos a quitarle las hojas al maíz y venía gente también del pueblo y venía, era muy entretenido porque te hacía una vida social, pero una vida social agradable.